muchas formas de bailar. Apasionado. Alegre. Intenso. Y muchas formas de sentirlo. Pasión. Esfuerzo. Ilusión. Respeto. Armonía. Dedicación. Trabajo. Superación. Técnica. Vocación. Éxito. Sentir el baile como parte de uno mismo, logrando sueños, alcanzando metas, siendo deportista. Esto es el baile deportivo. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Federación Española de Baile Deportivo y muy especialmente a Luis Bañó por invitarme a participar en este espacio colaborativo mediante estos directos. Hoy vengo a hablar de la preparación física en el baile deportivo. Antes que nada, me gustaría presentarme, porque muchos de vosotros sí que me conocéis, pero es posible que otra gente no me conozca tanto. Soy Cristina Monleón, soy licenciada y doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Formación del Profesorado y máster en Adaptación y Prevención de Lesiones Deportivas. Soy docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Católica de Valencia y soy la investigadora principal del Grupo de Investigación Actividad Física para la Inclusión, la Salud y el Rendimiento. Respecto a mi experiencia y mi vinculación con el baile deportivo, he sido bailarina de la categoría A, tanto en estándar como en latino. Soy entrenadora A de ambas especialidades, juez de danza coreográfica y juez internacional de este deporte. Actualmente participo en el proyecto de tecnificación y del equipo nacional junto a Araceli, mi compañera y amiga Tamara Arroyo, y considero que tanto mi formación como mi experiencia en el baile deportivo me ha permitido comprender y dirigir un poco más la preparación física, no solo hacia los deportistas, sino también hacia la propia modalidad o hacia el propio deporte. Me gustaría también destacar mis principales aportaciones junto a otros compañeros al baile deportivo. En primer lugar, el primer libro escrito en español de baile deportivo, Entrenamiento multidisciplinar para el alto rendimiento, coordinado con mi compañera Irene Checa y escrito con otros compañeros de otras especialidades. Un segundo libro de baile deportivo, ¿Qué debo saber como padre-madre? Un libro manual, guía, escrito con mis compañeros Higinio González y mi amiga y gran profesional Lorena Costa. Y me gustaría destacar que tanto en el primero como en el segundo libro renunciamos a los derechos de autor con el fin de poder aportar nuestro granito de arena a este deporte y poder difundir esos conocimientos. También hemos publicado desde mi grupo de investigación diversos estudios científicos publicados en revistas de alto impacto y que si alguno o alguna tiene interés en leerlos me los puede pedir sin ningún tipo de problema. Dicho esto, sé que hoy muchos de vosotros y de vosotras pues queréis esto, ¿no? Una receta deportiva en la que yo indique qué ejercicios, qué pautas, qué repeticiones, qué series, qué intensidades tenéis que hacer en vuestras casas o en vuestras escuelas. Pues bien, esto, visto desde mi entendimiento del deporte y de la preparación física, pues no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque estaría dejando de lado a la persona. Es decir, no estaría valorando si ha tenido o no ha tenido problemas, enfermedades, lesiones, qué nivel de condición física aparte, no estaría considerando la edad o otras circunstancias y, por tanto, no entiendo el deporte o las planificaciones como este tipo de recetas y rutinas que actualmente estamos viendo por internet. Dicho esto, me gustaría hablar del rendimiento deportivo, porque al final el rendimiento deportivo es considerado como un conjunto de componentes y que tenemos que valorarlos todos para poder maximizar ese rendimiento, esa performance. Podemos hablar de capacidades psicológicas, que ya nos habló Tamara en su directo,
Podemos hablar de capacidades cognitivo-tácticas que se dan no solo en los entrenamientos, sino también en la competición. Podemos hablar también de los componentes de la condición física, de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, pero también tenemos que hablar de los componentes o de variables que tienen que ver con la técnica propia de lo que es la disciplina deportiva, así como la técnica entendida como las capacidades coordinativas que tienen que ver con las destrezas motrices. Tampoco nos podemos olvidar, dentro del rendimiento deportivo, de otros condicionantes externos, como pueden ser el entorno que tenemos dentro de nuestro deporte como fuera. También nuestra familia, nuestro entrenador o entrenadora, así como nuestros estudios o nuestra profesión que pueden inmiscuir dentro del rendimiento. Y luego tendríamos otras condiciones básicas, como puede ser la constitución morfológica, el talento, la salud, los materiales que utilizamos. Por tanto, hablar de rendimiento deportivo en unos 15 minutos o 12 minutos, pues resulta algo complicado. Lo único es que veremos algunas recomendaciones y algunas cositas a tener en cuenta. Cuando ya nos metemos dentro de nuestro deporte, diferentes autores nos han indicado, porque lo han valorado y lo han medido, que nuestro deporte está categorizado como extremadamente vigoroso. ¿Por qué? Porque cuando bailamos estamos en unas intensidades entre máximas y submáximas. Y eso viene caracterizado por las propias características de una ronda de baile. Es decir, bailamos entre minuto y medio, 2 minutos de baile con un descanso de unos aproximadamente 20 segundos y eso repetido por 5. Eso quiere decir que esto se asemejaría a un HIIT, es decir, a un entrenamiento interválico de alta intensidad. Por lo que estamos hablando de que sería o necesitaríamos unos requerimientos cardiovasculares muy elevados, muy vigorosos. ¿Y eso cómo lo podemos trabajar o cómo se trabaja? Pues se trabaja desde la preparación física, con ejercicios, con tareas que están planificadas y diseñadas para sacar el máximo rendimiento de nuestros deportistas, teniendo a la fuerza como base y después ya trabajar la resistencia aeróbica y anaeróbica que vamos a necesitar. No es hacer simulacros de competición, rondas y trabajando la duración de los bailes, ir subiéndolos y bajándolos. No es solo eso, que también, porque necesitamos trabajar esos requerimientos mediante la gestualidad deportiva, pero se tiene que entender que necesitamos una preparación física que vaya de la mano a ello para maximizarlo, siempre en busca de maximizar el rendimiento. Así pues, en este sentido, la fatiga, ¿vale?, es un factor determinante, y nos lo dicen así diferentes autores, en la promoción o eliminación de las diferentes rondas, sobre todo cuando estamos hablando de categorías más bajas. ¿Por qué? Porque a una misma calidad técnica es posible que, debido a esa preparación física, disminuya esa técnica que a priori tenía y, por tanto, sí que promocionen otro tipo de parejas. Esto lo podemos llevar también al alto rendimiento, cuando nos estamos fijando en cosas muy, muy concretas o muy pequeñas que un mejor estado físico me va a permitir estar mejor. Por tanto, este tipo de trabajo lo tenemos que hacer intra e intersesión, es decir, trabajar y ver cómo podemos ir trabajando esta fatiga en una sesión, entre sesiones, para que cuando llegamos a la competición tengamos una alta tolerancia a esa fatiga. Tampoco nos podemos olvidar de otras capacidades resultantes, como la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio, la agilidad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la fuerza va a ser la base de nuestro entrenamiento. Y luego hablaremos de un mito de cómo la fuerza podría cambiar nuestra estética, ¿vale? Eso es un mito y luego más adelante lo comentaremos. Respecto a la preparación física en el baile, no solo la tenemos que entender como para maximizar el rendimiento deportivo, sino también para prevenirlo. Ya sabemos que el 90% van a sufrir un riesgo de lesión o de dolor, y eso es un porcentaje muy elevado para no tenerlo en cuenta. Además, se ha destacado que ese porcentaje de lesión y de dolor se va a dar fundamentalmente en extremidades inferiores, es decir, más o menos desde cadera hacia abajo, y también en la espalda. Por tanto, cuanto antes empecemos a trabajar la preparación física de una manera ordenada, planificada, diseñada y consensuada con los entrenadores de baile y con nuestros deportistas, pues mejor, porque podremos incrementar ese rendimiento. Si yo no la tengo, es posible que llegue un momento en el que yo tenga un dolor, una lesión que me haga parar y, por tanto, se va a estancar ese rendimiento. Si yo lo prevengo, ese rendimiento va a ir creciendo, va a aumentar, ¿vale?
En cuanto a esto, hay factores que sabemos que no vamos a poder modificar, pero otros tantos que sí. Por ejemplo, sabemos que el calzado es el que es, no lo podemos modificar. Las instalaciones, el suelo es el que es y tampoco lo podemos modificar. Incluso me atrevería a decir que la coreografía tampoco la vamos a modificar. Pero, ¿qué factores o qué aspectos variables podemos modificar para mejorar ese rendimiento y además prevenir lesiones? Por una parte, como hemos dicho, la condición física fundamental, el trabajo de fuerza, de rango de movimiento, de movilidad, de resistencia aeróbica y anaeróbica, etcétera. Hábitos saludables que están relacionadísimos con el rendimiento, como pueden ser la alimentación y la hidratación, y luego mejorar otras pequeñas cosas que he puesto ahí en la pirámide. Por ejemplo, sabemos que una técnica defectuosa puede conllevar a dolores y a lesiones. Ahora, si estamos en etapas de fases de aprendizaje primaria, es decir, que estamos aprendiendo esas técnicas, si yo lo que hago es esa preparación física, lo que hago es que no me repercuta y que no me haga tener desequilibrios musculares y articulares, sino que lo que estoy haciendo es que mi deportista esté más fuerte y tenga un mayor control motor y, por tanto, un mayor control neuromuscular. Y esto es muy importante. Otra de las cosas importantes es que no vuelvan o que no aparezcan recidivas, es decir, que no hayan recaídas de dolores o de lesiones que ha sufrido mi deportista. Si mi deportista ha tenido un dolor en la rodilla y yo he hecho un trabajo de recuperación, lo que quiero es mantener esa preparación física para prevenir esa recidiva, esa recaída. Por otra parte, sabemos que el uso excesivo de nuestro cuerpo nos puede conllevar a dolores y lesiones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo kicks de jive, evidentemente no puedo dejar de hacer kicks de jive. Lo que sí que puedo es enseñar a mi deportista a cómo tiene que amortiguar, cómo tiene que usar su cadena cinética del movimiento y cómo, mediante el trabajo de la condición física, sobre todo, y lo vuelvo a repetir, de la fuerza, pueda prevenir esa aparición de dolores o de lesiones. Además, sabemos, por ejemplo, que en mujeres el uso de tacón lo que hace es disminuir la reactividad del tendón de Aquiles, es decir, lo hace menos funcional. Si a eso le añadimos una característica muy común, por ejemplo, en latinos, que es el genu recurvatum, es decir, una hiperextensión de la rodilla, pues eso nos lleva a que se vaya a producir dolores casi con total seguridad. Por tanto, una preparación física que me lleve a que haya un equilibrio muscular con un buen rango de movimiento, un buen control y un buen dominio del movimiento nos va a permitir maximizar siempre el rendimiento. Ahora, vosotros me seguro que estáis esperando esto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me estás recomendando? Bueno, pues por una parte, lo que recomiendo es programar HIIT, es decir, como hemos dicho antes, entrenamiento intervalado de alta intensidad. ¿Por qué? Porque no solo se ha visto que reduce el porcentaje de grasa, que tiene efectividad en la pérdida de peso, por tanto, aumenta ese gasto energético, mejora la condición física general, sino que además de todo eso sabemos que provoca una gran diversión o adherencia, siempre y cuando escojamos bien los ejercicios y diseñemos bien el HIIT. Si veis ahí el gráfico de circulitos naranja, ¿vale? Ahí veis algunas de las variables que tenemos que considerar a la hora de programar HIIT. Son solo algunas, hay muchas más, pero lo he querido simplificar. Voy a pasar de diapositiva para que lo veamos en un ejemplo. Aquí lo que os he puesto son 4 ejercicios con su tiempo de esfuerzo, es decir, con la duración que tienen que tener y el descanso que tienen que tener entre cada uno de ellos. Si nos vamos al cuadradito amarillo, veréis la ecuación de cómo se programa, es decir, he puesto 8 que serían zancada, salto, el mountain climbers, sprint en el sitio, sentadilla con salto, volveríamos a repetir, zancada con salto, mountain climbers, sprint en el sitio, sentadilla con salto. Esos serían los 8. Por 30 segundos de ejercicio con 15 segundos de descanso entre ellos con un descanso activo. Es decir, que mientras estoy descansando de un ejercicio a otro puedo estar andando. Cuando he acabado ese bloque, descanso de forma totalmente pasiva, unos 4 o 5 minutos, y vuelvo a repetir el bloque. Esto sería para una condición física bastante elevada, es decir, para gente que está entrenada y está entrenada bien. En una escala de 0 al 10 de percepción del esfuerzo, estaríamos moviéndonos entre un 7 y un 8, ¿vale? Lo que veis ahí que pone RPE es percepción del esfuerzo. Ahora bien, si me dices, mira, Cristina, ¿qué pasa si yo no tengo esa condición física
que me estás diciendo, o no he estado entrenando y ahora empiezo a entrenar, ¿cómo puedo adaptarme a esto? Pues bien, lo que tenemos que hacer es, por una parte, quitar un bloque, eso para empezar. Si aún así son muchos ejercicios, vamos bajando, en vez de 8, lo hacemos solo una vez, 4 ejercicios. Mira, es que aún así es demasiado tiempo. Lo que hacemos es recurrir al tiempo de esfuerzo, disminuir el tiempo de esfuerzo y aumentar el descanso. ¿Vale? Vamos trabajando con esas variables hasta que nosotros veamos que vamos mejorando. Por eso no me gusta dar rutinas, ¿vale? Porque al final no estoy viendo a la persona cómo está ejecutando, con qué calidad de movimiento está ejecutando esos ejercicios, que al final, al principio más vale calidad que cantidad, y cuando ya tengo calidad, empezamos con la cantidad. Respecto a las recomendaciones del trabajo de fuerza, esto daría para un seminario de varios fines de semana, ¿vale? Pero sí que me he permitido pues, poner algunas cositas. El trabajo de fuerza dentro de lo que es el trabajo de core, es decir, lo que es la faja lumboabdominal, ¿vale? Esto es dicho de una manera muy simple y muy sencilla para que se entienda. Al final el core es un facilitador del movimiento. Por tanto, necesito que esté fuerte y no solo que esté fuerte, sino que también me permita la movilidad de mi cuerpo para transferir ese movimiento hacia mi miembro inferior o el hemisferio inferior para generar fuerza, potencia y control, y así como para el hemisferio superior, es decir, para brazos. Si nos vamos ya un poquito más hacia el hemisferio inferior, lo que necesitamos es trabajo de fuerza, potencia, velocidad. Y si nos vamos hacia el hemisferio superior, por ejemplo, en estándar no es solo un trabajo isométrico de mantener la postura, sino que a esa postura necesitamos trabajar la zona escapular, la zona del control lumbopélvico, necesitamos una fuerza y un control de todo el cuerpo para generar esa fuerza y esa estabilidad arriba. Es decir, que tenemos que empezar de abajo para arriba para que esto se mantenga. Y luego he puesto ahí que veréis que al principio no tiene mucho sentido en cuanto a la fuerza, pero lo he querido poner porque pone rango de movimiento, flexibilidad. Flexibilidad es como lo llamáis vosotros, yo lo entiendo más como el rango de movimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos generar, sobre todo en baile deportivo, ¿vale? En otro tipo de danzas, ballet y demás, sí que mantienen aperturas o un rango de movimiento durante más tiempo. Nosotros no suele ser lo normal, ¿vale? Tenemos menos tiempo ese rango de movimiento, pero necesitamos ejecutar fuerza y mantenerlo durante todo ese rango de movimiento, y eso hay que trabajarlo. Y no solo se trabaja con la gestualidad del deporte, sino que necesitamos trabajar con ejercicios provocando estímulos que al final me ayuden a mantener ese rango de movilidad con una fuerza y un control idóneo. Por tanto, el trabajo de fuerza va a ser imprescindible para, por una parte, maximizar el rendimiento, para maximizar y mejorar la eficacia del gesto deportivo o el gesto técnico, para prevenir lesiones y, por último, yo he querido destacar el mito en la mujer. Voy a decirlo de forma coloquial para que se entienda. Para que se cambie o se modifique la estética, el volumen de una mujer mediante el trabajo de fuerza, se necesitan levantar y tirar muchos kilos, se necesitan muchas horas y muchos estímulos de trabajo de fuerza, así como otros elementos y otras cosas añadidas a eso. Por tanto, es un mito, es una falsa creencia que el trabajo de fuerza vaya a cambiar la estética de la mujer siempre y cuando esté trabajado, pensado, analizado para esa o ese deportista y vinculado a la disciplina deportiva. No me quiero despedir sin primero dar las gracias a todas las escuelas, clubs, entrenadores que desde hace muchísimos años confiaron en mí. La Eliana, Alacuas, Ritmos, Élite, Pas a Pas. Gracias a todos ellos por demostrar que un profesional puede estar trabajando con todos a la vez por mejorar la calidad de nuestros deportistas. Quiero agradecer también a todos los bailarines y todas las bailarinas que siempre están dispuestos a ayudarnos en las investigaciones, porque gracias a vosotros nosotros podemos seguir andando y profundizando en nuestro deporte y divulgándolo y difundiéndolo para que se haga más conocido y se haga más ciencia con él. Ahí tenéis mi mail para cualquier pregunta, podéis dejarme preguntas en el directo y yo os contestaré bien por privado o bien en el propio muro. Y me quiero despedir, también perdonar, quería agradecer otra vez a Luis, también a Araceli, que confíen en mí para estos proyectos que son tan ilusionantes, tan motivadores. Y me quiero despedir como todos mis otros compañeros, ¿no? Vamos a salir de esta situación, vamos a salir más reforzados,
por nosotros mismos, por todos y sobre todo por nuestras personas mayores. Por eso, quédate en casa.